Y está con nosotros Raúl Noblecilla, que ahora está en Podemos, entiendo. Sí, en el partido Podemos Perú. Ya. Bueno, hola Raúl, ¿cómo estás? No, muy bien, Dios te Fabricio. bendiga. No, bendiciones y gracias por la introducción. Y porque de lo que se trata es eso, vamos a coincidir. Y hay cosas muy buenas para coincidir por el país. A ver, la ola de violencia en Patás me imagino que exige, no sé, que reaccionemos, a ver, que nos ha sacudido a todos. Se me ha venido a la mente México, a ver, se me ha venido a la mente el peor Brasil en su momento, no sé, se me viene a la mente un país bananero más en donde la delincuencia y el crimen está cundiendo de una manera espeluznante. ¿Qué te ha producido a ti, más allá del espectro político en el que estás, como ser humano, como ciudadano? ¿Qué te produce ver a 13 seres humanos muertos así de esta manera? No, tristeza. Tristeza no solamente por ellos, por las familias. Y si lo hacemos en un plano más extenso, tristeza por ti, por mí, por todos los que vivimos en este país, que no merecemos lo que está pasando. Fabricio, Patás, o lo que ha sucedido en Patás es terrible, pero no es un hecho aislado. No es algo como que nos levantamos un día y vemos un titular, han ejecutado, digamos, horrorosamente a 13 seres humanos. Esto es algo repetitivo. Todos los días estamos presenciando una violencia totalmente escalada y un gobierno que literalmente no hace absolutamente nada. Entonces, lo de Patás hay que mirarlo no solo en el contexto de la minería, sino en el contexto de que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el sistema de justicia en nuestro país ya no le pertenece al pueblo, ya no está a disposición del pueblo, sino lamentablemente está a disposición de aquellos que tienen un control macro en las economías y en los recursos de nuestra patria. A ver, Raúl, permíteme leer contigo el comunicado de la Poderosa, que dice así. No podemos poner las imágenes de apoyo, obviamente, del momento en donde los mataron a 13 agentes de seguridad de la Poderosa, pero seguramente entre que voy leyendo también van a aparecer imágenes de la mina, en fin. Ola de violencia en Patás, dice la Poderosa, exige cambios de estrategia de gobierno. Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la policía pudo recuperar 13 cuerpos de 13 trabajadores que fueron secuestrados en Patás por mineros ilegales coludidos con elementos criminales. Bueno, la Poderosa lamenta el fallecimiento, entiende que el 26 de abril delincuentes armados atacaron las operaciones de una mina artesanal en proceso de formalización, dicen ellos. De esta manera ya son 39 los colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados por bandas criminales que han tomado el control de Patás. A ver, primero, no sé si tienes un diagnóstico, ¿por qué está ocurriendo esto en Patás? Centrémonos ahí. Ya, en Patás, ¿qué ocurre, Fabricio? En Patás ocurre que hay una minera poderosa, cuya raíz histórica es después del gobierno de las Fuerzas Armadas de Velasco. A partir del 80, el regreso, como se le dice, a la democracia, ellos empiezan a incursionar con el patriarca de la familia Arias. Entre 1980 y el 2024 esta familia ha acumulado casi 2.000 millones de dólares. Una fortuna que te puede parecer tal vez sencilla en otros contextos, en otros países. Bueno, pero en un país, pero en un país tan pobre como el nuestro, déjame sospechar la piratería que puede haber detrás de 2.000 millones de dólares. Bueno, en un país. Pueden habérselo ganado bien hecho. Sí, pues, pero entramos en el tema ahí de la. Sí. Hablemos de lo fáctico. Pero se lo han ganado con los recursos de todos los peruanos, que es el oro. Bueno, pero vayamos a lo fáctico. Lo fáctico es que en Patás convive una minera poderosa que ha intentado y sigue intentando quitar de su espectro de dominio territorial y económico a cualquier minero. ¿Por qué? Porque no les interesa para sus negocios y sus cálculos económicos tener que compartir. ¿Con quiénes? Con mineros artesanales e informales que, si tú lo sumas, tienen el 40% de la producción aurífera. Es decir, además, tenemos un mapa. Sería genial verlo mientras estás hablando. Perfecto. Entonces, Minera Poderosa, ¿qué intenta con todo esto? Intenta marginar, intenta erradicar a cualquier minero que no responda o que no se alinee a sus intereses. Fíjate, este es un mapa de las concesiones mineras. Sí, por favor, por supuesto. El rojo, todo el color rojo es exactamente lo que tú estás hablando. Todas las concesiones, todo el trabajo informal
incluso en algunos casos ilegal, de mineros que, como entiendes, no tienen, quieren formalizarse, el Estado les da el chance para que se formalicen en medio de una retahíla de pedidos y de burocracia, y es imposible. Entonces han agarrado casi más de la mitad del territorio aurífero, con posibilidades de oro y de algunos otros minerales, y mira, es en rojo. ¿Qué está pasando con estos informales? Ya, a ver, Fabricio, aquí el tema no es tanto qué pasa con los informales o si los informales son los culpables de los actos de violencia. No, aquí hay varios culpables y el principal culpable es el Estado. ¿Y por qué te digo que es el Estado? Porque tenemos un Estado no de ahora, sino desde que se asume supuestamente la recuperación democrática en los años 80, que hemos venido de cortes neoliberales, y ya con Fujimori ya fue, digamos, la cima del neoliberalismo, y que se ha mantenido. ¿Esto qué ha logrado? Ha logrado no solamente que familias, como el caso de Los Arias y Minera Poderosa, puedan no solamente tener un caudal de más de 2.000 millones de dólares, sino prácticamente tener la propiedad de todos los terrenos concesionados a su favor. Ya, pero ¿qué tiene que ver Fujimori y todo lo demás con los delincuentes lo que que están metidos ahí? Lo que pasa es que los estados y las leyes que se han venido dando a lo largo de estos años no han sido las leyes para respetar, para garantizar el minero ancestral, el minero artesanal, el minero de subsistencia. Porque ojo con esto, Fabricio, mucha gente cree que todos los mineros en el Perú son millonarios. No, subsisten, consiguen su pequeñita piedra. Sí, es como el agricultor de coca, lo mismo, también de subsistencia. Así es. Entonces, ¿pero qué intentan las grandes mineras, como Minera Poderosa en el caso de Patás? Intenta hacer creer que todos los mineros que no sean parte de sus contratas o que no estén alineados con ellos son ilegales, son bandas criminales. Raúl, entonces tratan con esto de ¿qué? De erradicarlos totalmente. Entiendo lo que estás diciendo y algo, no sé por qué, algo similar está diciendo La Poderosa en su comunicado de ayer. Dice que mayor responsabilidad le corresponde al Estado. O sea, a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, que dice, a pesar de los requerimientos planteados, es decir, La Poderosa supuestamente le ha dicho, oye, acá está pasando algo, arréglalo, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción. Y dice, lo mismo parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del Reinfo, que ya vamos a conversar de eso, ya se desnaturalizó el Reinfo. Al inicio podía haber funcionado, pero ahora no sé para qué sirve. Han servido de manto protector para que informales sigan actuando. De acuerdo, Fabricio. Voy a comenzar por lo último, lo del Reinfo. El Reinfo nace, y vamos a creer en una buena voluntad política, para esto mismo, para formalizar a aquellos mineros ancestrales y artesanales que se han venido dedicando milenariamente, culturalmente, a estas prácticas. ¿Lo hacen para qué? Para tener un mejor comportamiento en una actividad extractiva que contamina, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con eso, y que tiene, digamos, otras consecuencias propias, ¿no?, de recursos que son, pues, millonarios. Pero no se trata del Reinfo, se trata de cómo el Reinfo le fueron poniendo vallas cada vez más altas. Entonces, ¿qué hace un pequeño minero artesanal, Fabricio, cuando no puede sostener o contratar geólogos, estudios de suelos? Pero no, a lo que voy es... Raúl, es que ese es el Estado, pues que justamente ese es el problema del Estado. Pero el problema burocrático. Ya, pero ¿a quién beneficia ponerle vallas altas al Reinfo? A una pandilla de capitalistas que están metidos ahí. Qué linda palabra. Me quedo con esa palabra. Pandilla de capitalistas. Qué bonita palabra. Es que la verdad es esa. A ver, estamos sufriendo desde hace bastante tiempo, y yo no tengo ningún problema en estar de acuerdo contigo en eso. Estamos sufriendo un capitalismo de pandilla, de amigotes. Y eso que yo estoy a favor del libre mercado. Y el libre mercado de verdad. Un libre mercado que le permita competir a todos por igual. Sino que aquí, la verdad, es un poquito de gente que está haciendo capitalismo de amigotes, ¿no? Por decirlo de una manera elegante. De pandilla. Está muy buena esa frase, me la voy a robar. Pero es que es cierto, más allá del chiste, o sea, no es chiste, sino de lo gracioso que puede sonar. Pero, y si nos vamos un poquito para atrás, y si nosotros nos preguntamos, perdón, ¿qué pasa con ten cuidado cuando pronuncies la palabra capitalismo de pandilla, porque estás validando el capitalismo, no el de pandilla.
Pero sí el capitalismo Pero es que- correcto, el verdadero, el bueno, el que le abre el capital a la gente en general. Eso ya es una discusión de el varios liberalismo cafés. clásico. Ya te voy a enseñar, Raúl. ¿Ya? No, Vamos no hay a hablar. problema. Estoy para aprender, Fabricio. Por favor. Todos estamos para aprender. Pero yo te llevo un poquito más atrás de lo que acabas de decir, en verdad, muy oportuno. ¿Qué pasa detrás del capitalismo de pandilla? Hay un Estado, pues, ¿verdad? Sí. Pero no es un Estado democrático más allá de golpes o no golpes de Estado, sino es un Estado que responde a un interés, ¿verdad?, de un grupo. Y ese grupo es ese capitalismo de amigotes, ¿no? Y voy a ponerle nombres, y es verdad, no tengo ningún temor en hacerlo. Los Romero, los Arias, con su minera poderosa y su más de 2.000 millones de dólares. El señor Acuña también es uno de los... Me estás hablando de caviares o de cuasi caviares pero ya hay- o de izquierda caviar, pues no, Pero fácilmente es que podría ser identificada así. Yo no sé si el maquillaje nos puede distorsionar algo. Aquí hay pandilla capitalista que usa de un Estado, se usa de un Estado ¿para qué? Para fomentar y proteger, digamos, sus intereses. Muy importante con lo de Patás, y no me estoy, digamos, toreando el tema, sino la policía en Patás. ¿Por qué la policía no llegó al momento del secuestro? ¿Por qué no llegó? ¿Y tú sabes por qué no llega la policía, ¿Por qué? Fabricio? Porque custodia, como si fuera una policía particular y privada, a la mina poderosa. Ellos tienen un complejo construido por la mina poderosa en donde la policía tiene ahí sus oficinas. Es decir, tenemos fuerzas armadas y fuerzas policiales no para custodiar a Patás, sino para custodiar a Minera Poderosa. ¿Y qué pasó con estos 13 hombres? La versión que se maneja, que debe ser investigada, Fabricio, es que fueron contratados y armados para recuperar una concesión o una bocamina de Minera Poderosa o de una contrata. Perdóname, Entonces los mandaron ¿a dónde? Raúl, perdóname, pero, A lo Coboy. estás, o sea, cometiendo no sé si una imprecisión, porque tu primer ministro, Adrián Sen, apareció el 30 de abril Diciendo que Poderosa no sabía nada. que no estaba seguro, que no pero tenía no. noticias ciertas. No sé si tenemos el byte. Sí, terrible lo que dijo. Terrible. O sea, realmente... Ojo, quiero hacer el disclaimer. Raúl Noblecías, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en esto yo estoy de acuerdo con Raulito. Discúlpame. O No, sea, no, era con confianza. es que lo que pasa es que estás... A ver, escuchemos a Adrián Sen, porque la verdad a mí el problema del Estado y de este Estado y amputado y cojo y que no da ni para atrás ni para adelante se grafica claramente en este byte, los periodistas decimos byte, a este extractito de la declaración del señor Adrián Sen el día 30 de abril. Adelante. Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia, repito, no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. Ok. No estamos enterados de que algo esté ocurriendo. Eso del secuestro no sé si es tan cierto, no es veraz, dijo un par de días antes de que aparezcan los 13 trabajadores muertos. Pero lo más, digamos, criticable, Fabricio, es que el señor Adrián Sen utiliza Poderosa como el único referente para saber qué está pasando. No sé, ¿no? O sea, a ver, si yo un primer ministro, al primero que tengo que llamar es al ministro del Interior para saber el general de la zona que me opine, que me informe. He conversado con Minera Poderosa y me dicen que ellos no tienen nada. O sea, una suerte escalofriante de irresponsabilidad política, por lo menos, de parte del primer ministro. Pero ¿qué sucede luego? Que Minera Poderosa tiene que recular y después reconoce que sí, que eran trabajadores vinculados a la empresa R&R que tiene contrata con ellos. Pero ya en un tercer capítulo, Poderosa, no Poderosa, sino se viene descubriendo, Fabricio, que no ha sido así, sino que eran 13 hombres armados por Poderosa, tercerizados por ¿Eres Poderosa. capaz de afirmar eso? Es una No, afirmación. no capaz, pero que se investigue. Sí soy capaz de pedir que se investigue a fondo. O sea, porque... ¿estás afirmando o estás sospechando? Estoy sospechando. Ok. Y quiero que se investigue. Entonces, ¿qué habría pasado? Porque sería una cosa muy grave que Gravísima. la propia Poderosa esté pagando sicarios para que terminen Pero haciendo esto. es que, claro, porque no se basta que la policía Ya, pero ¿cuál se es vuelva guachimán ya, de pero su ¿cuál es de el su sentido de imperio? Poderosa contratar sicarios para que maten recuperar minas? para que maten a los agentes de seguridad de Poderosa? No, ¿Qué sentido tiene eso? no. La tesis que sospecho, y tengo mucho derecho de sospechar, es que esa bocamina, que era de una empresa vinculada a Poderosa, Sí, porque claro. ¿cómo trabaja Poderosa? Sí, claro, Poderosa o sea, trabaja tiene para lavarse satélites. las manos todo el tiempo. Son Entonces, satélites que trabajan con así es, pero en el fondo ellos son Bueno, los beneficiarios. Bueno, entonces tenían esta bocamina,
o esta labor minera que aparentemente había sido tomada por ilegales. Entonces, ¿qué hace Minera Poderosa? A la policía la tiene bien custodiada en sus dominios y contrata a estos 13 trabajadores, los arma para que supuestamente vayan a recuperar la mina. Es decir, vamos a fuerza de choque. Sí. Por eso que nosotros decimos que los ha mandado a la muerte a 13 trabajadores. ¿Por qué no mandó a la policía? ¿Por qué no denunció el hecho a la policía? ¿Por qué actúa Minera Poderosa en esta suerte de vaivén? ¿No? Con una mano una cosa, con la otra hago otra. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que nos tendríamos que hacer todos. Ha tratado, no sé si ha tratado de responderlo el señor César Acuña en un comunicado del Gobierno Regional de la Libertad, que no lo voy a leer en extenso porque la verdad no dice mucho el comunicado. A mí me hubiese gustado que incluso esbocen algún tipo de solución práctica, objetiva, pero no. Dice: el Gobierno Regional de la Libertad expresa su profundo dolor e indignación por el cruel asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Bataz, etcétera. Exigen al Poder Judicial mayor recurso, despliegue de personal, bla, bla, bla. Demandan al Ministerio Público una actuación firme, al Poder Judicial también. Solicitan al Ejecutivo decretar estado de sitio en Patás. Ok, pero ¿de ahí qué? Y finalmente reafirmamos que el gobierno regional no abandonará... Bueno, es floro. A ver, no sé. Mejor no hagas ningún comunicado. Claro. Sería suficiente ¿Qué con... te dice? Lo que dice, eso es el Gobierno Regional de la Libertad. Pero mira que lo que no dice nada, César ¿no? Acuña. A Claro. ver, César Acuña sí se pronunció, pero no sé si claramente sobre el tema. Fíjate lo que colgó ayer, hace 22 horas, Ajá. César Acuña, visitando a los jóvenes de la UCB Los Olivos, de la universidad de la cual él es dueño. Siempre de la mano con quienes son el futuro del país, son 40 años apoyando a miles de jóvenes, gracias al Perú, gracias por tanto cariño, etcétera. Y imágenes como esta, muy feliz el señor mientras estaba matando a la gente en patas. Bueno, no. O sea, desconectado, ¿verdad? Pero desconectado porque le da la gana. Ojo que Pepe Luna tiene sus bemoles también, ¿ah? Pero Pepe Luna no es el gobernador de la Libertad. Para que se entienda que no estoy acá haciéndote un... O sea, a ver... No, es que lo criticable es que él es el gobernador, Fabricio. Exactamente. ¿Qué hacía bailando con los estudiantes? Tiene todo el derecho a bailar. Pero ¿qué hacía, como dices tú, en una situación tan ajena a un drama que se sabía de hace días? A ver, no es la primera vez que el señor Acuña, con todo el respeto que me merece, tiene este desfase, ¿no? Aparece en offside. Está ocurriendo algo importante y él está declarando una cosa que no tiene nada que ver, o mostrándose en una situación en la que no tiene nada que ver. Yo sé que el señor tiene muchas cosas en la cabeza y además es una figura política y es casi de farándula el señor ya, pero no sé si sus asesores de imagen están también muy conectados. No deberían haberle permitido hacer esto, deberían haberlo cuidado, en el mejor sentido del término. Yo no le tengo mucha fe a Acuña, te soy bastante honesto, no le tengo ni fe personal y mucho menos política, ¿no? Acuña lo único que demuestra es ser un lobista, Acuña lo único que demuestra es buscar el control político para una suerte personal. Acuña, hay que decirlo, Fabricio, pero que no sé, esto no es de envidia, sino esto es de realidad. La fortuna de Acuña también está dentro de las 10 principales fortunas del país, como familia. Entonces, ¿eso qué te lleva a pensar? No es difícil. A pensar que la política para ellos es un instrumento también necesario para cuidar esas fortunas. Y Acuña, déjame decirte, es mi apreciación, de inteligente tiene muy poco. A ver, ¿no? y un comunicado... Salvo que todos seamos demasiado brutos ante la inteligencia de Acuña. A ver, que lo dudo. Un ¿no? comunicado que me parece que tiene un nivel más, un punto más de, o al menos sensatez, es el comunicado de Fuerza Popular. Que, bueno, expresa su solidaridad, etcétera. Menciono que no es un caso aislado, que es una consecuencia de la inacción y vacío de la autoridad, lo que estamos diciendo, pero da un detalle interesante. Dice, en el segundo párrafo del comunicado de Fuerza Popular, que lo vamos a ver en pantallas, ahí está. Es inaceptable, dice, que pese a contar con casi 90.000 efectivos, las Fuerzas Armadas sigan relegadas a un rol pasivo en zonas declaradas en emergencia. Su despliegue en Patás ha sido simbólico y sin impacto real. El Ejecutivo ha optado por usarla solo como apoyo, sin voluntad política, para que actúen con firmeza. Claro, el otro día estuvo acá el señor, ¿cómo se llama el presidente de Fuerza Popular? Que estuvo, Galarreta, el señor Lucho Galarreta, mi buen amigo. Estuvo aquí y dijo, eso nosotros lo solucionamos, el problema de la inseguridad lo solucionamos 2-3 semanas ya. Claro, con esta tradición fujimorista de un poco mano dura, ¿verdad? Entiendo que a la hora de hacer mención a 90.000 efectivos en la zona, están hablando de mano dura. Correcto. ¿Crees tú que eso se soluciona con
ajustando un poco el puño. A ver, podemos bajar la fiebre, que es lo primero para atender una enfermedad, es bajar la fiebre, ¿verdad? O sea, si yo necesito, o vamos a poner una anestesia, si yo te tengo que operar, Fabricio, te tengo que poner una anestesia. Lo que plantea Fuerza Popular me parece hipócritamente, aunque no puedo estar en desacuerdo, que hay 90.000 efectivos en una situación pasiva. ¿Se necesita poner mano dura? Sí, para estabilizar la situación. Pero con mano dura no vas a resolver el problema. No te me caviarices, No. te me caviarices, no, para Raúl. nada. Yo tengo no solo mis broncas internas. No te me pongas así en la medianía. No, en la medianía jamás. Siempre del lado del pueblo y del lado de la historia. A lo que voy es, esto que reclama Fuerza Popular es algo necesario. Y parece mentira, pero que es imposible no coincidir con eso. Pero no es la solución ser Bukele. No, esa no es la solución. Nuestro país es muy distinto a cualquier otro país. Claro, no necesitamos un Bukele. Necesitamos a alguien que haga las cosas que se tienen que hacer en el Perú. En el Perú. ¿Y cómo se tiene que hacer en el Perú? Mirando nuestros rasgos culturales, nuestra idiosincrasia, mirando muchos factores que hoy son determinantes, hasta el geográfico, por ejemplo. Pero vamos al punto. Si hablamos de temas históricos y culturales, acá en el Perú los tratarían peor que en El Salvador. Pero el peor Imperio incaico y en la colonia fuimos todavía mucho más drásticos de lo que fueron en otros Puede lados. ser, pero yo lo que digo es, la mano dura sirve, por supuesto. Claro que sirve la mano dura, hay que poner orden. Pero detrás de la mano dura tiene que haber un plan de acción. ¿Cuál sería? ¿Para qué? En el caso de la minería, tenemos que ver que el Estado pueda lograr una convivencia de paz entre los que tienen el 40% de la producción del oro, que son los mineros informales, y la gran minería. Pero lo que no podemos permitir es solucionar el problema de la delincuencia para que Minera Poderosa consiga lo que quiere conseguir, la eliminación del Reinfo, declarar a todos ilegales y me adueño prácticamente de todo el oro habido y por haber de la zona. Yo he escuchado, ¿eso es justo? No, pues. A ver, he escuchado algunas recetas a la situación del oro. Y empecemos a hablar ya no de simplemente ideas en el aire, sino tratemos de aterrizar para ver qué soluciones objetivas, claras, concretas, pragmáticas le damos al asunto. Por ejemplo, hay alguien que quiere ser candidato al Perú que dice, lo que yo haría sería un estanco de oro. A ver, ¿Un qué, perdón? Un estanco. Comprar que el Estado compre el oro a todos. Sí, eso es una alternativa. ¿Qué opinas tú de esa posición? No, o sea, yo creo que todo lo que implique orden... Y que el BCR guarde el oro como Fabricio, lingotes, qué sé yo, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es que las salidas sean ordenadas. Porque tampoco se trata de decir, vamos a mandar al cuarto de guerra y vamos a militarizar. No, pero vamos a ordenarnos. El problema principal es el comercio del oro en Patás y en todo nuestro territorio. Tenemos una minería que realmente excluye, que realmente es prepotente, y tenemos a mineros informales que tienen todo el derecho histórico y presente para seguir haciendo labores mineras. Pero los tenemos condicionados a un reinfo prácticamente imposible de superar, y también a lo que pretende Poderosa, eliminación del reinfo. Todos ilegales, me quedo con todo. Entonces, ¿qué opciones? Lo que tú dices del estanco de oro, por supuesto que puede ser una solución. Por supuesto que sí. Un banco, ¿por qué no también un banco que pueda darle dinero? Raúl, ¿sabes qué? Escuchándote hablar, ¿sabes qué? Los liberales clásicos y los socialistas clásicos como tú, estamos de acuerdo en varias cosas, salvo en la receta de cómo se hace. Porque yo descreo también profundamente de este Estado del que tú estás hablando. O sea, estoy en desacuerdo de un Estado grande que se alíe con un par de sujetos con dinero y un grupo de amigotes para beneficiarlos a ellos a espaldas de un montón de gente. Solo que la solución para muchos de nosotros es, abramos el Estado, desregulemos, quitemos leyes malas y dejemos que realmente todos puedan competir en igual condiciones. Y si el mayor tiene mucho dinero y no va a competir en igual de condiciones, ataquemos a pero nivelemos la cancha. Pero entiendo que tú también quieres lo mismo. Pero, Fabricio, en alguna oportunidad... Sin ponernos etiquetas ideológicas, entiendo que tú quieres lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero para mi patria? ¿Ya? Yo quiero para mi patria que realmente las oportunidades sean oportunidades. Okay. Y que todos puedan partir desde una posición democrática. Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero ¿por qué estamos en desacuerdo entonces? No, es que el desacuerdo ¿cuál es? Que esa oportunidad de que tú puedas tener dinero, que tú puedas tener el carro de lujo, o que un grupo pueda tenerlo, no puede significar nunca
convivir con pobreza extrema. Lo que tenemos que alcanzar es una vida digna de todo ser humano por su sola condición Yo de estoy ser de acuerdo humano. con eso. Y si tú quieres tener un Mercedes convertible en la puerta de tu casa, oye, te felicito y te aplaudo. Y no necesitaría ni envidiarte. Pero no te va a hincar el ojo y te va a hincar el hígado, como dijo alguno. Y si soy tan capaz como tú, a lo mejor me lo compro y te pido dónde lo compraste, Sí, claro. y lo compro. Pero lo que voy es que no puedes tú andar con tu convertible en un país de 10 millones de miserables. Ya, el Eso problema, es injusto. el problema de eso es que metes al Estado como solucionador moral del asunto, incluso como el que va a definir, decidir darle dinero a uno más que al otro, subvencionar tal empresa, ayudar con dinero al otro. Eso, ahí estamos en desacuerdo, en un sentido de que el Estado no es su prerrogativa del Estado. El Estado no tiene esa naturaleza, no está hecho para eso. El imperio de la ley significa que el Estado ejerce la violencia de manera legal. Y por naturaleza el Estado no puede estar ayudando a la gente. En ese sentido, ahí empezamos a diferir. Ya, es una concepción. Mi concepción de Estado es el Estado como monopolio de la violencia. Solamente con eso ya tiene un papel preponderante en el presente y el futuro de una sociedad. ¿Por qué? Porque controla la violencia. Y si no controla alguien la violencia, nos matamos entre todos, y esto se termina. Detrás del Estado... Y por eso hay una Constitución que nos protege del Estado. Una Constitución que son las reglas de juego de un Estado que pertenece a una clase dominante. La clase dominante en estos momentos... Ahí hay discusión. ¿Pero por qué? Pues la clase dominante, ¿cuál es? Minera Poderosa, por ejemplo, es una clase dominante. Podría ser la clase dominante socialista pero, en su momento también, que se convierte en una especie de... Pero estamos hablando del Perú en estos momentos. Sí, lo sé. ¿no? Es que el problema no es llegar a eso tampoco. No, el problema es llegar a justicia social y de paz con justicia social. Bueno, no la justicia social... La justicia está de acuerdo. Pero la paz no es la social. No, pero la paz. La justicia social no es justicia. ¿No? ¿Pero se hace por qué justicia no? para un grupo de gente, hay un poco de gente que está recibiendo injusticia. La justicia siempre tiene que ser individual, si no, no es justicia. Es que claro, eso es una percepción de sociedad. O sea, la critico, ¿no? Democráticamente. Lo que pasa es que el Estado no responde a Fabricio ni a Raúl Nolesía. El Estado debe responder por igual a los 34 casi millones de peruanos que hoy estamos acá, de los cuales el 30% padece pobreza extrema. Correcto. Entonces, pero no estamos en una solución de un Estado. Te está saltando una idea base. El Estado directamente no responde a esas 33 millones de personas. El Estado responde primero a la Constitución. Pero esa Constitución es el poder ¿de quién? Del soberano. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo. Pero si esa Constitución la hicieron detrás del pueblo o a espaldas del pueblo, como se hizo la del 93, aquí estamos yo creo muy que en así desacuerdo. estamos Para empezar, complicadísimos. yo no uso la palabra soberano porque para mí el soberano, ¿quién es? Dios. Él es el soberano. Él es el soberano. El soberano no Pero terrícolamente hablando, ni siquiera eso. subsoberano. Bueno, es que esa es la discusión. El cristiano tiene profundas convicciones de que el soberano... O sea, entonces, si entendemos que en un país como este el soberano es el Señor, no podemos entrar en cuestiones morales, no podemos entrar en cuestiones educativas y tampoco podemos entrar en querer solucionar temas que son enteramente de conciencia. Y ahí también entra el asunto del mercado. A ver, el mercado se regula por sí mismo al final. Lo han llamado mano invisible, lo han llamado la intervención de como tú quieras. Bueno, pero déjame preguntarte, porque tú sabes mucho más de economía que yo. No, seguramente tú pero más. Pero desde el aspecto, digamos, de una tendencia Por más favor. liberal. Tú me hablas que el Estado se regula todo, la mano invisible es famosa, pero yo te pregunto, el oligopolio de las farmacias con Incafarma y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que acaparan el 70%, Sí, claro. ¿eso se regula solo? No, es que el Estado tiene funciones. No es que no existe el Estado tiene funciones básicas. Tiene funciones. Pero hay que apoyarla, pues. Justicia es una función del Estado. Seguridad es una función del Estado. Obra pública, justamente las carreteras que no existen en Patás, ¿no? Esa es donde función está la mina más importante de oro del Perú. Es función del Estado. No hay una carretera. Son cosas que el Estado tiene que hacer. Así es. No es que no existe el Estado. El Estado no tiene que existir. Evidente, la Biblia menciona el asunto, ¿no? Una forma de control, pero no control abusivo. No debería ser abusivo, ¿no? Debería ser el modo de control para que podamos vivir tranquilamente y en paz. El Estado debe provocar la paz entre los seres humanos. Hay un dato que no está en la pauta, Maribel, discúlpame, te lo voy a pedir ahorita, ¿sabes? Si corremos para conseguir las imágenes de Luisito Comunica en Cuba.